Buenas noches con todos. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Pública Privada Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Lectura de Rayos X y TAC-TORAS. La ponencia de esta noche estará a cargo del ponente, el doctor Cristian Cárdenas. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número en el chat. Todas las dudas que tengan los responderá el doctor al finalizar el curso. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos por la oportunidad de encontrarnos el día de hoy. Bien, mucho gusto, me presento, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, en radiología forense y en salud pública. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. ¿El audio es bueno? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se le escucha claramente. Dale, perfecto. Gracias. Bien, a continuación vamos a compartir un material. Bien. Todo el mundo puede ver las diapositivas de la misma manera en que yo las veo. Es clara, legible, las imágenes son buenas. Sí, doctor, muy bien. Dale, muchas gracias. Bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre lectura de rayos X en TAC y tórax. ¿Listo? Para poder hablar de la lectura de rayos X en una placa de tórax es necesario, primero que todo, reconocer cuáles son los aspectos fundamentales que se tienen que tener en cuenta
en el momento en el que se realiza una placa de tórax, ¿listo? Para poder definir cuál vendría siendo la lectura indicada. Los diagnósticos realmente son amplios, ¿no? Podemos encontrar diversos diagnósticos, desde neumonías, TBC, derrames pleurales, entre otros, pero es necesario, antes de poder hablar de diagnósticos, tener clara cómo es la buena lectura de un TAC de tórax para posteriormente hacer otra capacitación netamente en patologías. Bien. Decimos entonces que la radiografía de tórax tiene una amplia disponibilidad, un bajo costo en comparación con otro tipo de imágenes o ayudas diagnósticas como lo son las tomografías, como lo son por su parte las resonancias. Y es muy fácil poder adquirirlas, puesto que la radiología convencional son equipos que se encuentran en cualquier municipio, ¿ya? Inclusive en ciudades muy pequeñas, en comparación con el equipo de tomografía y de resonancia, que por su parte netamente se encuentran en hospitales de tercer, cuarto nivel y dispensarios de alta complejidad. Bien, decimos entonces que las radiografías de tórax son importantes, puesto que dan una información muy amplia en cuanto a aspectos cardiorrespiratorios. Lo primero que se tiene que hacer es poder descubrir cuáles son las anormalidades de cada placa. Lo segundo es interpretarlas de una manera adecuada. Bien. ¿Cuáles son los pasos para la correcta interpretación radiológica? Decimos entonces que lo primero que se tiene que tener en cuenta es determinar si el estudio es técnicamente aceptable, es decir, si cuenta con la penetración adecuada, ¿ya? Si cuenta con los kilovoltajes adecuados, o por su parte queda la placa, como llamamos nosotros popularmente, muy quemada, es decir, con bastante radiación, ¿ya? Y no se podrían definir ya ciertos aspectos óseos que queremos evidenciar. Lo segundo es poder identificar la anatomía básica normal. Tercero, decidir de acuerdo a una estrategia previamente establecida si el hallazgo que encuentra es correspondiente a qué, a una alteración y se relaciona con el cuadro clínico del paciente. Entonces no es solamente como interpretar lo que tenemos en la placa y ya. ¿Por qué? Porque hay ciertos cambios que de pronto son congénitos o son muy propios del paciente, pero hay otros aspectos respecto a la parte clínica. Cuando hablamos de clínica, hacemos relación a un examen cefalocaudal, a una buena anamnesis, a poder dialogar con el paciente y poder saber de pronto cuáles son los cuales viene el paciente a consultar. Bien, perfecto. Les voy a pedir un favor. Muchas gracias al personal que se está conectando en la noche de hoy. Pero por favor, cuando se conecten, no olviden silenciar los micrófonos, ¿de acuerdo? Yo los puedo silenciar desde el servidor, pero pues es un poco dispendioso, ¿vale? Les agradezco por favor tener en cuenta el audio. Muchas gracias. Bien. ¿Cuáles son los pasos para poder alcanzar un diagnóstico correcto? Decimos entonces que hay que llevar un buen análisis sobre la historia clínica del paciente, sobre la edad, el sexo y la ocupación del mismo. ¿Por qué? Hay muchos factores los cuales están directamente relacionados a la edad del paciente e inclusive al índice de masa muscular. Hay diferentes formas del tórax, que por anatomía viene siendo uno solo, pero podemos encontrar que de pronto el paciente tiene estrocardia, es decir, no tiene el corazón direccionado hacia la izquierda del tórax, sino que lo tiene direccionado hacia el hemisferio derecho del cuerpo, o tiene otra serie de alteraciones ya, o de estructuras diferentes que pueden ser congénitas.
Eso varía pues dependiendo si es hombre, si es mujer. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre tiene una caja torácica mucho más amplia en comparación con la de una dama. Y también en la raza, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente los afrocolombianos suelen ser mucho más grandes, ¿ya? En comparación de pronto con la raza mestiza. Y los europeos pues tienen otra estructura del cuerpo un poco más larga, ya que sus dimensiones y proporciones son mucho más amplias. Bien, tener en cuenta hallazgos radiológicos primarios y secundarios, tener en cuenta las imágenes previas, los exámenes de laboratorio. Entonces no es solamente como poder interpretar la placa o ayuda diagnóstica, sino que es necesario tomar en cuenta diferentes situaciones que nos pueden brindar una información secundaria o, por qué no, corroborar lo que nosotros queremos o interpretamos en el momento. Es necesario tener en cuenta entonces que la única persona que puede dar un diagnóstico asertivo, efectivo, eficaz y eficiente sobre una lectura de una imagen diagnóstica es el médico radiólogo. ¿Listo? El personal de radiología, llámese tecnólogo en radiología, llámese técnico en rayos X, llámese operador de rayos X, dependiendo del país varía el nombre, dependiendo el país también varía la preparación. Acá en Colombia somos tecnólogos, los tecnólogos somos personas que hacemos 7 semestres en una universidad. Hay otros países que son técnicos, es decir, estudian 4 semestres. Y hay países en Latinoamérica donde son operadores de rayos X, que es un curso que sacan en un año aproximadamente. Entonces son términos que a veces se suelen asociar, pero la preparación pues viene siendo mucho más específica, ya dependiendo la cantidad de tiempo o eh, preparación de cada uno. ¿Listo? ¿Qué es importante para el médico especialista? Poder contar con personal que le brinde seguridad. ¿Listo? Entonces no es solamente tomar la ayuda diagnóstica, sino conocer y saberla interpretar, conocer de anatomía. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico especialista puede tener una duda, puede optar por querer una segunda opinión y generalmente ellos se apoyan mucho en el tecnólogo en radiología. ¿Listo? Entonces es necesario saber de qué se habla, ya conocer la anatomía y colocarle un análisis previo a cada imagen diagnóstica. Inclusive, no solamente es el médico radiólogo quien busca a veces un poco de respaldo o opinión secundaria, sino que los médicos generales ya también se centran mucho en lo que puede ver el tecnólogo en radiología e inclusive otro tipo de especialistas como lo son los ortopedistas. ¿Por qué los ortopedistas? Resulta que en salas de cirugía hay un equipo que se llama fluoroscopio. Este equipo es como si fuera un rayos X portátil, pero tiene la viabilidad de poder tomar imágenes mientras se está realizando algún proceso quirúrgico. ¿Qué pasa con esto? Dentro de la cirugía se van tomando imágenes para saber si el material de osteosíntesis, llámese placa, llámese clavo o llámese pin, está entrando de la manera en que tiene que penetrar el hueso, no está quedando ni superpuesto ni corrido, llamémoslo de esta manera, sino que está ingresando por el lugar adecuado. ¿Listo? Esto se asegura realizando diferentes proyecciones, como lo son imágenes anteroposteriores y laterales. Esto para poder ver qué ubicación y lateralidad o penetración de cada tornillo. ¿Por qué es necesario conocer de anatomía? Resulta que los ortopedistas a veces le preguntan al tecnólogo en rayos X dentro de la cirugía cómo ve uno la placa, si la ve bien puesta, si no quedó de pronto dentro de una articulación, si no se ve corrida, si el clavo quedó muy pequeño en comparación con la masa ósea. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta.
Esto así como saber las composiciones, esto que tiene un hueso. ¿Por qué? Porque los clavos, ya, y el material de osteosíntesis también varía el material dependiendo si es hueso esponjoso o entre otros. ¿Listo? Entonces hay veces que piden diferentes tornillos, ¿ya? Pero la anatomía cambia dependiendo el hueso, ¿ya? Y dependiendo la ubicación en el cuerpo. Bien. Criterios de calidad técnica. Decimos entonces que entre los criterios de calidad técnica es necesario que el paciente esté de pie rigurosamente de frente. Los extremos internos de las clavículas deben estar a la misma distancia de las apófisis espinosas. Esto con la finalidad de ¿qué? De que quede una imagen con una buena presentación. Esto, que quede una imagen recta, de que a la vista se vea organizada. Segundo, en la apnea e inspiración máxima. ¿Debido a qué? A que se puede ver hasta el sexto arco costal anterior por encima de las cúpulas diafragmáticas, ya que en el momento en el que se toma aire, ¿ya? Y hacemos el proceso de inspiración, la caja torácica y los pulmones van a llegar a su máxima amplitud. Esto es lo que nos va a poder brindar mayor información en comparación de cuando tomamos una imagen diagnóstica, una placa de tórax, no le damos las indicaciones previas al paciente de que tome aire y lo sostenga en el momento adecuado. Realmente es más por esto, ¿vale? Son aspectos que, aunque suelen ser muy simples, con el pasar del tiempo se ven muchos compañeros que no lo aplican, ¿ya? Y las imágenes pues se ven muy diferentes, ¿ya? Y es mucha la información que le quitamos a las imágenes diagnósticas cuando no se hace una debida inspiración en la toma de un rayos X de tórax. Tercero, las escápulas deben estar proyectadas fuera de los campos pulmonales. Cuarto, debe estar bien penetrada, un alto kilovoltaje para ver vasos retrocardíacos y vislumbrar la columna dorsal detrás del mediastino. Entonces tiene que tener ya un kilovoltaje adecuado, ya ni muy mínimo ni muy máximo, para poder ver las estructuras anteriormente mencionadas. ¿Listo? Pero eso se logra a través de ¿qué? A través de la experiencia, a través del equipo. Entonces no es lo mismo trabajar con un equipo de alta calidad que tenga flash panel, es decir, que se tome la imagen desde el chasis y de una vez logremos visualizarla de manera inmediata en el monitor, a que trabajemos con equipos de chasis que quiera hacer digitalizadora, revelarlos, o por qué no, todavía se ven algunos lugares muy remotos, que se tomen placas y toque revelarlas en un cuarto oscuro. Entonces son técnicas que se van mejorando con el pasar del tiempo y también hay equipos que tienen, llamémoslo de esta manera, su maña. Entonces hay algunos que funcionan con la misma técnica, de pronto para estructuras que no son tan densas, pero el equipo ha sido tan maltratado, ¿ya? Y ha sido tan usado que ya no funciona de la misma manera de como se venía utilizando anteriormente, sino que es necesario cambiar o modificar las técnicas. Quinto, se debe incluir todas las estructuras anatómicas, entonces no tenemos que cortar ninguna. Dentro de la calidad de la radiografía, es indispensable, ya que la placa debe incluir la totalidad del tórax, desde vértices pulmonales hasta el fondo de los recesos costodiafragmáticos. La radiografía frontal, por su parte, debe estar bien central. Los extremos externales de ambas clavículas deben estar equidistantes de las apófisis y espinosas vertebrales. Y las escápulas se deben ver fuera del tórax, no con el tórax dirigido hacia adelante, ya los brazos, porque de lo contrario se van a ver las clavículas totalmente desordenadas. La utilidad del rayos X de tórax lateral. Resulta que se nos ayuda a determinar
la localización de una alteración ya identificada en proyección frontal. Entonces, ¿qué es? Una proyección adicional para poder descartar algo que ya vimos en la primera placa, que tiene que tomarse en el mayor de los casos postero anterior, es decir, se tiene que penetrar el rayo desde la espalda hasta el pecho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si se toma entero posterior, generalmente se va a ver el corazón con cardiomegalia, es decir, se va a ver magnificado, se va a ver mucho más grande en comparación de una placa que tomemos postero anterior. Hay excepciones, como por ejemplo, si hablamos de un niño que le tiene miedo a su primera imagen diagnóstica, y pues en este tipo de casos el niño de pronto siente un poco más de confianza mirando el rayo hacia adelante y tomando la mano de los papás. O por qué no, si es de pronto un adulto de la tercera edad, es necesario, ya, y de pronto por comodidad de ellos, que se recuesten un poquito la espalda de ellos en el espaldar del buki que queda de pared. Eso les va a dar un poco más de estabilidad. Y igualmente hay algunos que también les da miedo darle la espalda al rayo, entonces sienten un poco más de confianza tomándolo de esta manera. No es el deber ser, pero pues también hay que tener en cuenta diferentes aspectos de pronto psicológicos, ¿ya? O diagnósticos, o por historia clínica del paciente, por ejemplo. Si es un paciente claustrofóbico, si es un paciente que viene con alteraciones mentales, hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no?, para poder determinar, pero en el mayor de los casos siempre es bueno que sea postero anterior. Se tiene entonces que confirmar la presencia de una alteración identificada en forma incierta en la proyección frontal y se puede demostrar una alteración no identificada en proyección frontal. Entonces muchas veces en las laterales podemos o corroborar la información que vimos en la primera proyección o identificar una segunda causa o una segunda alteración. ¿Para qué también son buenas las laterales? ¿Ya? Para ver la profundidad en el momento en el que se insertan cuerpos extraños. ¿Listo? Para ver probablemente qué estructuras pudo haber dañado, ya pudo haber lesionado y cuál está comprometida como aspecto secundario. Bien, hay 5 áreas que son muy claves en el momento de la radiografía lateral. Decimos entonces que estas son la columna dorsal, el diafragma y senos postofrénicos posteriores, el espacio claro retroesternal, la región iliar y las cisuras. Por otra parte, contamos con la radiografía portátil, donde los usos son generalmente en pacientes que son inestables para evaluar neumotórax grandes, derrames importantes, edema pulmonar agudo, vísceras perforadas, entre otros, pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, de catéteres y tubos, y posterior a algún tipo de procedimiento invasivo. Entonces, este tipo de pacientes se va a tomar una sola proyección con un equipo portátil en proyección que antero-posterior, es decir, el rayo tiene que penetrar desde el pecho hasta la espalda. Bien, cuando son pacienticos de UCI o pacientes de reanimación, siempre van a pedir una placa en el momento en el que se hace la intubación, o sea, posterior al procedimiento, e inclusive se va a hacer después de colocar algún catéter central o descomprimir algún tubo con ayuda de un tubo, alguno de los pulmones. Bien. ¿Qué limitaciones tiene este equipo? Dentro de las limitaciones más básicas, encontramos una mala visualización del mediastino. Se va a ver una ampliación de la silueta cardíaca, como ya lo mencioné anteriormente. Resulta que cuando se toma la imagen de forma antero-posterior, el corazón siempre se va a ver mucho más grande, es decir, vamos a tener una cardiomegalia evidente en comparación de tomar la placa de manera postero-anterior. La visualización suele ser incompleta en el parenquima pulmonar y hay una peor visualización de la parte vascular
así como de los derrames. ¿Qué aspectos se tienen que evaluar en la calidad de la técnica? Entonces, primero que todo, la posición. Tiene que estar el paciente en bipedestación, es decir, de pie. La magnificación, entonces, cuando son rayos X anteroposteriores obtenidos con aparatos portátiles. En inspiración, donde se va a ver al menos de 9 a 10 arcos costales posteriores. La rotación, cuando las clavículas van a quedar equidistantes a la apófisis espinosa, así como la penetración, donde la columna y las estructuras vasculares deben ser visibles por detrás del corazón. Hay otra situación de tomar una placa de pie, ¿ya? Y es que se va a poder ver gas o aire en la cúpula gástrica. ¿Listo? Cuando tomamos este mismo examen, pero el paciente se encuentra acostado o en posición supino, pues sencillamente no se va a ver gas en la cúpula gástrica. Eso podemos identificar entonces cuando se toma la placa de pie o cuando se toma la placa acostada. Decimos entonces que la calidad del rayos X depende de qué, de la dureza o penetración de los rayos. Estos tienen unas diferencias de grises, blancos y negros que vamos a llamar densidades y debe verse detrás de la sombra cardíaca. Los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, así como las estructuras vasculares, en inspiración profunda sostenida, en posición de pie idealmente, donde se va a ver la burbuja del área gástrica. ¿Cuál es la técnica correcta? Entonces, cuando son en placas posteroanteriores, correcto kilovoltaje, paciente centrado, en bipedestación, una inspiración en el punto más alto de la cúpula diafragmática, ¿a nivel de qué? A nivel del quinto y el sexto arco intercostal anterior. Cuando la tomamos de forma lateral, entonces se tienen que ver los brazos hacia arriba, ya con la intención de que no se vayan a ver los huesos de los brazos, ¿ya? Ni que vaya a interferir la masa muscular y el tejido adiposo que se encuentran en ellos dentro del tórax. Entonces es por eso que siempre se manda al paciente a subir los brazos. Debe de haber una superposición de los arcos costales posteriores y las líneas de las escápulas. Este se debe tomar en inspiración. Entonces las cúpulas diafragmáticas proyectadas por delante a la altura del quinto y sexto arco anterior. Esta es la posición de una placa en decúbito. Aquí podemos evidenciar, uno, que está muy penetrada, dos, que falta la burbuja gástrica debajo del diafragma izquierdo. Entonces tener en cuenta que cuando vemos alguna estructura a modo comparativo, cuando vemos una placa de tórax, entonces la parte izquierda de nuestras pantallas viene siendo la parte derecha del paciente. ¿Listo? Y la parte derecha de nuestras pantallas viene siendo el hemisferio izquierdo del paciente. ¿Dónde tendría que estar la burbuja gástrica? En la parte derecha de la pantalla, por debajo, es decir, en el hemisferio izquierdo. Y de esta manera, pues se ve un aparente aumento del tamaño del corazón, lo que vendría siendo una cardiomegalia. Aquí tenemos otras imágenes, ya en una posición posterior anterior de pie y en un antero posterior de cúbito supino. Entonces es el mismo paciente, la misma caja torácica, posiciones diferentes. Cuando se toma posterior anterior, se van a ver las clavículas mucho más bajas. Vamos a evidenciar la burbuja aérea de la cúpula gástrica. Y el corazón se ve en dimensiones normales, ¿listo? En las dimensiones en que tiene que estar. Diferente que pues el paciente ya tenga cardiomegalia, entonces sí o sí, siempre se va a ver el corazón magnificado. Por otra parte, contamos con una placa anteroposterior de cúbito supino, es decir, el paciente se encuentra acostado, las escápulas en el tórax se van a evidenciar. Hay un ensanchamiento del mediastino y el corazón, y la burbuja de la cúpula gástrica tiende a que a no verse. Aquí volvemos a evidenciar otro paciente
mismo rayos X, uno postero anterior, otro antero posterior. Entonces, en el postero anterior vemos que el paciente está centrado, ¿ya? Vemos una buena armonía en el momento de tomar la imagen. Cuando la imagen es antero-posterior, vemos entonces que el corazón se ve magnificado, ¿ya? Y que no está en una correcta alineación. Aquí podemos evidenciar una radiografía centrada, como tiene que verse, con los bordes claviculares equidistantes de la apófisis espinosa. El correcto rayos X de tórax siempre se tienen que ver mínimo 3 cervicales. ¿Listo? Para que quede una placa adecuada y con buena presentación. Recordar que no es solamente tomar la imagen, ya ayudar a la parte diagnóstica, sino que es la presentación del trabajo de cada uno de nosotros. Eso, el hecho de que usted tome una buena imagen diagnóstica, habla mucho de usted. El hecho de que usted ponga la lateralidad, ponga tal vez la edad o datos muy claves e importantes en cada placa, habla mucho por parte de cada profesional. Eso, entonces, por eso es importante tomar una buena imagen. Aquí podemos observar 3 imágenes diferentes, mismo paciente, posiciones que superpuestas o laterales un poco. En la imagen de la izquierda, en la A, podemos evidenciar un rayos X de tórax centrado, donde se van a ver las clavículas paralelas, se van a ver a la misma distancia. Por su parte, en la B y en la C, el paciente tiene una breve inclinación hacia un lado, por eso se van a ver las clavículas disparejas y va a haber magnificación más de un hemisferio en comparación del otro. Así como también se ve la tráquea ladeada, ¿listo? Cosas que no pasan cuando se toma una adecuada proyección postero-anterior. El rayos X de tórax se debe tomar en expiración. ¿Qué pasa cuando se toma en expiración? Hay un menor volumen pulmonar por menor contenido aéreo. Hay una aglomeración de vasos que van a simular el aumento de la trama intersticial. Hay un ascenso del diafragma. Y va a haber una horizontalización del corazón que va a simular aumento del tamaño. Esto pasa cuando el paciente no se manda a tomar aire. Entonces vuelvo a ser enfático con lo mismo. No es que uno se vuelva mecánico, ¿ya? Son cosas que hay que recalcar en cada imagen de tórax para poder ver la magnificación de los pulmones y que no se escape ninguna estructura dentro de él. Aquí vemos una imagen antero-posterior, donde el corazón se ve magnificado, donde el diafragma está muy ascendido y donde los pulmones se ven bastante pequeños. Tanto así que inclusive no se puede ver algunos vasos, ¿ya?, que buscamos observar o algunas estructuras que quedan cerca del corazón. Aquí observamos nuevamente otra imagen a modo comparativo. No hay manera más bonita para aprender que a través de la comparación. Entonces vemos una inspiración correcta y una falsa inspiración. Entonces vuelvo y juega. Mismo paciente, misma proyección. La imagen de la izquierda de sus pantallas es un paciente con una inspiración correcta. Vemos desde el primero, el tercero, hasta el quinto espacio intercostal. Imagen de la derecha, mismo paciente, cuando no se manda a tomar aire. Solamente se ve máximo hasta el tercer espacio intercostal. Se ve el corazón magnificado, ya, porque muy seguramente se tomó antero-posterior. Y el diafragma se ve bastante ascendido, es decir, está muy arriba, está ocupando mucho espacio. Otra vez vuelve y juega, mismo paciente, correcta inspiración, escasa inspiración. Cuando hay una correcta inspiración, podemos ver
cada uno de los espacios intercostales, tanto anteriores como posteriores. Caso totalmente diferente que pasa cuando la inspiración es escasa. Entonces no es solamente mandar a tomar aire al paciente, sino corroborar que el paciente tome aire y lo sostenga. ¿Cuál va a ser el resultado y cuál va a ser la prueba de que el paciente tomó cada una de las indicaciones? La imagen diagnóstica. Si tenemos una buena imagen diagnóstica, el paciente siguió todas las indicaciones. De lo contrario, el paciente o no inspiró en el momento correcto, o se disparó muy antes, o se disparó muy después. O inclusive estamos manejando una mala técnica. Entonces hay que corroborar todo ese tipo de factores que pueden intervenir en el proceso de una ayuda diagnóstica. Aquí observamos una inspiración incompleta, la cual tiende a simular condensación. ¿Dónde vemos la condensación? Entonces observamos la imagen ya de la derecha, que está rodeada por un círculo. Dentro de este círculo hay una condensación que inclusive ya para algunos médicos pueden pensar que hasta puede ser algún tipo de derrame pleural. Ha pasado, ya cuando los médicos no tienen la experticia, ven esta inspiración incompleta y se asustan, ¿ya? Porque creen que en algún momento el paciente puede tener una condensación. Importante tener en cuenta las 5 densidades radiológicas básicas. Entonces, poder diferenciar el color y la manera en que se van a ver dentro de cada placa. Se va a ver totalmente negro cuando vemos aire. Entonces, por eso los pulmones se ven negros y la cúpula gástrica se ve negra, porque es aire. Posteriormente vemos un color gris, oscuro, intenso, el cual va a simular tejido graso. Posteriormente, un gris mucho más tenue, el cual vamos a ver tejido blando o líquido. Y podemos ver ya en un color blanco, ya, pero no blanco intenso, sino un blanco muy tenue, cada uno de los huesos ya, o material óseo dentro del cuerpo. El metal, por su parte, se ve de un blanco intenso o blanco brillante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay pacientes que por X o Y motivo tienen algún proyectil alojado en su cuerpo, algunas esquirlas por granadas, algún material inclusive muy pequeño, ya de asbesto, se va a ver de un color blanco intenso. ¿Listo? Esto ocurre cuando vemos metal dentro del cuerpo, o inclusive cuando es un rayos X de tórax, las clavículas, que es lo que generalmente se tiende a fracturar en las caídas, se van a ver las placas o material de osteosíntesis de un blanco que va a resaltar dentro de la placa. Esto es material de osteosíntesis, así como cada uno de los clavos y cada uno de los pines que se colocan dentro del cuerpo. Bien, interrogo si hasta aquí hemos sido claros. ¿Alguno podría, por favor, encender el audio y manifestármelo? Sí, doctor. Dale, muchas gracias. Bien, continuamos. Aquí observamos una comparación entre la estructura y el brillo de la radiografía. Entonces vamos a ver cómo se ve el plomo, cómo se ve el hueso, el músculo, sangre, el hígado, la grasa y el aire. Esto de pronto para tener una diferenciación un poco más asertiva y práctica. Ahora vamos a hablar de las placas blandas y las placas duras. Resulta que cuando hablamos de una placa blanda, decimos que la intensidad y penetración de los rayos es insuficiente. Entonces se va a ver prácticamente como si la placa estuviera toda condensada, ¿ya? Pero no hay que asustarnos, sencillamente no se aplicó la técnica correcta en el equipo, ¿ya? Y la placa se va a ver blanda. La columna vertebral no se alcanza a distinguir a través de la sombra del corazón. Entonces quiere decir que nos faltó técnica.
La trama vascular da origen aquí a las sombras lineales que pueden simular algún tipo de infiltración intersticial. Entonces es bueno poder conocer cuáles son las técnicas adecuadas dependiendo del equipo. Por ello, es necesario que antes de manejar un equipo de rayos X se haga algún tipo de, llamémoslo de esta manera, práctica antes de usarlo, ¿ya? O algún tipo de trabajo supervisado, ¿listo? ¿Con qué objetivo? Con el fin de poder descubrir cuáles son las técnicas que generalmente maneja el equipo para no irradiar pacientes en vano, sino hacerlo con la técnica adecuada. Por otra parte, las costillas van a dar sombras densas que no permiten ver adecuadamente el parenquima pulmonar. Ahora tenemos todo lo contrario, una placa dura. Entonces la placa es dura cuando hay una excesiva intensidad en la radiación, cuando la estructura ósea de la columna se ve en todo su trayecto, cuando la trama vascular se contrasta de forma escasa y en este tipo de condiciones una lesión que normalmente nos daría ¿Saben una si imagen. todas las transmisiones Dime. No, disculpe, error. Dale, perfecto. En estas condiciones, una lesión que normalmente daría la imagen de una opacidad tenue podría pasar desapercibida. Aquí ya tenemos entonces la relación a modo comparativo entre una placa dura y una blanda. Decimos entonces que la blanda es aquella que torna un color blancuzco y la dura por su parte es aquella que se ve totalmente oscura. Bien, decimos entonces que cuando hay poca penetración, ¿qué va a pasar? Se pierde visión, las vértebras no se ven, ni inclusive vamos a ver el diafragma. Cuando la placa está muy dura, se pierde visión en los vasos y hay una sobreexposición de la columna. Hay que realizar una evaluación sistemática de distintas partes, así como la evaluación de ciertos aspectos, como lo son partes óseas, partes blandas, pulmón y pleura, hilos o vías aéreas, el mediastino y los contornos. ¿Cuál es la estructura correcta del informe? Entonces, primero que todo, datos, fecha y proyección. En esto, obviamente, no vamos a colocar el nombre completo del paciente en la placa, dependiendo cómo lo maneja el sistema, ¿no? Si es virtual, entonces no hay necesidad de colocar nombres en la placa. Si por su parte se entrega en físico, entonces ya vendría siendo una composición diferente, donde sí hay que colocar datos del paciente, así como su fecha y la proyección. Importante que dentro de la estructura del informe se puede evidenciar la vía aérea, el parenquima pulmonar y la pleura, el mediastino, los diafragmas, el tórax óseo, las partes blandas y por último, dentro del informe tienen que ir información como catéteres, sondas y tubos, dado el caso de que se haya hecho una descompresión en el tórax. Hay que realizar una evaluación sistemática debido a las distintas partes. Entonces, cuando vemos partes blandas, es importante poder ver el cuello, el esternocleidomastoideo, las axilas, en la línea anterior, media y posterior, los diafragmas y las mamas. Cuando vemos partes óseas, importante poder evidenciar la columna, las clavículas, la escápula fuera del tórax, las costillas, el esternón y la cabeza del húmero en la lateral. Evaluación en el pulmón y en la pleura. Decimos entonces que se tiene que ver en este tipo de imágenes los vértices, los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos, las cisuras normales, las densidades por tercios en su forma comparativa en ambos lados, localizar los segmentos, calibrar los vasos tanto en la mayor como en la zona inferior. Respecto al mediastino, se tiene que ver la tráquea centrada, un ángulo carinal menor de 90 grados, las líneas mediastínicas, los bordes cardíacos,
una banda traqueal posterior menor a 3 milímetros en la lateral, y dentro de los cilios se tiene que ver tamaño, densidad. La izquierda siempre se va a ver 1 centímetro más alta, entonces es normal ver siempre un pulmón más arriba que otro, y tener en cuenta entonces que en el hemisferio izquierdo siempre vamos a ver la cúpula gástrica. En la ventana ortopulmonar y los vasos. Aquí podemos evidenciar entonces estructuras por anatomía básicas de la radiografía de tórax en una imagen postero anterior y lateral. Esto con una adecuada penetración. Son placas de densidades normales, ya son placas donde no se evidencia ningún tipo de alteración fuera del usual, pero pues no vamos a concentrar tiempo repasando anatomía cuando pues de pronto son datos que se pueden reforzar de otra manera. Bien. Posteriormente vamos a hablar sobre... Dame un momento, silenciamos un par de micrófonos, ya. Listo. Rayos X de tórax, posterior anterior normal. De esta manera lo vamos a evidenciar en un dibujo, lo cual también es muy bueno cuando comenzamos a memorizar la parte de anatomía. Y lo tenemos previamente relacionados con números, ¿listo? Entonces decimos entonces que el número 1 es la tráquea, el número 2 es el ápex pulmonar derecho, el 3 la clavícula, el 4 la carina, el 5 los bronquios, la fuente derecha, 6 la rama descendente, 7 la aurícula derecha, 8 el ángulo cardiofrénico derecho. Posteriormente en la 9 siempre vamos a ver la burbuja de aire gástrica que se evidencia en una proyección postero-anterior o antero-posterior, pero tiene que estar el paciente de pie. Si por su parte el paciente se encuentra acostado en posición supina, de forma técnica, como se llama, no se va a ver de la misma manera la burbuja gástrica. ¿Listo? 11 el ventrículo izquierdo, 12 la aorta, 13 la arteria pulmonar, 14 el hilo izquierdo, 15 la vena o lóbulo superior derecho. Y podemos observar la radiografía postero anterior normal, donde se va a ver la tráquea, la carina, la primera costilla, el parenquima periférico, la cisura horizontal. Esta usualmente no se ve en proyecciones, pero pues en algunas, comúnmente dependiendo la técnica y el equipo, sí. Aquí vemos una radiografía lateral normal con la relación de algunas estructuras generales, ¿ya? O algunas estructuras principales, como lo es el esternón, la fisura oblicua, el hemidiafragma tanto derecho o izquierdo, así como la vértebra torácica. Tener en cuenta entonces que cuando hablamos, ya también suele pasar que nos piden una columna dorsal, ya, o columna torácica, suele ser lo mismo. ¿Listo? Entonces no entrar en controversia. Hay hospitales donde lo piden de una manera o instituciones donde lo conocen de otra, pero es lo mismo. Aquí podemos observar el contorno mediastínico izquierdo, ¿ya? Podemos ver en el número 1 la arteria subclavia izquierda, en el 2 la aorta, en el 3 la rama izquierda o la arteria pulmonar, en el 4 el tronco arterial pulmonar y el ventrículo izquierdo. Importante poder detectar los cilios pulmonares, las zonas donde las estructuras vasculares y bronquiales salen, desde el mediastino hacia el pulmón y viceversa. Aquí observamos el hilio derecho, ya en la rama ascendente. Los lóbulos superiores e inferiores. La proyección de los lóbulos pulmonares. Entonces, en la imagen de la izquierda de sus pantallas, vemos el pulmón derecho. En la imagen derecha de sus pantallas, vemos el pulmón izquierdo, previamente dividido, ya y sectorizado por colores, en el lóbulo superior, inferior y medio. Entonces, es importante también conocer esta parte de la anatomía para saber en qué lugar se encuentra la alteración o el diagnóstico que nosotros estamos intentando descartar y el cual está estudio. Decimos que la radiografía de tórax, por su parte, es el examen diagnóstico no invasivo hecho por rayos X más común.
¿Listo? Este siempre se tiene que realizar antes, inclusive de realizar una tomografía axial computarizada, que viene haciendo el examen complementario al rayos X convencional. ¿Por qué? Esto ya un poco más hacia la parte administrativa, para que no desglosen una cuenta, es decir, para que las EPS puedan cobrarla y se haya hecho todo el trámite de manera organizada. Entonces, la manera organizada siempre es rayos X convencional, tomografía computarizada y por último, resonancia magnética. Diferencias a grandes rasgos. Resonancia magnética se trabaja con protones, con campos magnéticos. No trabaja radiación ionizante. Radiación ionizante que maneja rayos X convencional, equipo de fluoroscopia, rayos X portátil y tomografía axial computarizada. Diferencia entre rayos X convencional y tomografía. Rayos X convencional nos va a mostrar generalmente solo información ósea relevante. Tomografía axial computarizada nos va a mostrar las imágenes divididas en cortes, donde nos va a brindar algo de información de tejidos blandos, pero no a detalle. Y tenemos la viabilidad de poder observar estas imágenes en varios cortes, bien pueden ser ya, coronales, sagitales, dependiendo cómo lo tengamos en el protocolo y dependiendo la estructura, y de esta manera poder visualizar el interior del cuerpo de una manera mucho más analítica. Por su parte, cuando hablamos de resonancia magnética, entonces estaba más enfocada para tejidos blandos, todo lo que son tendones, ¿listo? Todo lo que son ligamentos, nos va a brindar una información mucho más detallada. Aquí tenemos información ya complementaria. Decimos que el tórax es la parte superior del tronco, situada entre el cuello y el abdomen, que va a comprender la pared torácica, la cavidad torácica, la radiografía de tórax, entonces va a tener en cuenta la dureza o penetración, la diferencia entre postero anterior o antero posterior, que ya lo hemos recalcado a lo largo de todo el curso y la capacitación de la noche de hoy, así como la forma organizada y las estructuras que se tienen que ver de manera que adecuada, de buena calidad y de manera que sea totalmente equidistante el hemisferio derecho del izquierdo. Aquí observamos un correcto posicionamiento ya de toda la tráquea, de las escápulas, de la columna dorsal, ya, de los ápices, del diafragma y de las clavículas. Esta es una proyección postero-anterior, entonces nos vamos ya a la parte visual, la manera en que se ve un tórax. Ya tenemos entonces en cuenta aspectos como lo mencionamos, de que se vean tres vértebras cervicales, de que no cortemos ningún diafragma, ya, ni ningún vértice. Aquí por su parte llevamos una proyección lateral de perfil donde se van a observar estructuras anteriormente descritas con los brazos siempre hacia arriba para que no interfieran en la información que vamos a obtener de los pulmones y sí o sí ser constantes con la inspiración, ¿ya? Para que tengamos información amplia y no le aportemos al médico especialista, ¿ya? Al médico radiólogo, información a medias. Bien, esto ya es enfocado en la parte de tomografía, entonces tener en cuenta la diferencia tanto en planos axiales, sagitales y coronales. Decimos que las imágenes axiales de alta calidad pueden ser reconstruidas en cualquier plano deseado, proporcionando vistas alternativas de la anatomía torácica. ¿Qué es lo bonito de la tomografía? Poder observar la estructura a través de varias siluetas o varios cortes. Entre los cortes sean más delgados, mucho mejor. ¿Por qué? Porque van a ser cortes más finos y vamos a tener mayor información para poder dar un diagnóstico que sea asertivo, eficaz, eficiente y efectivo. Bien, en la axial la imagen es perpendicular al eje longitudinal, la sagital la imagen es paralela al plano lateral del paciente y en la coronal la imagen es paralela al plano frontal del paciente.
Las imágenes, cuando son en tórax, se deben visualizar con dos ventanas denominadas de forma convencional, la ventana de parenquima y la ventana de mediastino. Diferencia entre la una y la otra. La de mediastino, vamos a ver la anatomía de las partes blandas del mediastino y de otras áreas del tórax, contrastando la densidad entre lo que es agua, densidad de partes blandas, grasa, y si se ha administrado en algún momento algún tipo de contraste. Estas estructuras vasculares, por su parte, se van a ver mucho más blancas, así como nos brinda una información adecuada de lo que son los cilios, las alteraciones pleurales y consolidaciones pulmonales. Por su parte, la ventana de parenquima nos va a brindar una representación de la anatomía y alteraciones pulmonales, contrastando claramente los tejidos de las partes blandas con el aire. Bien. Tener clara la diferencia entre TAC de tórax, el cual está indicado en estudio de tumores primitivos o metastásicos del pulmón, derrames pleurales, patologías del mediastino, dependiendo del caso a evaluar. Otro examen que es muy parecido al TAC de tórax es el TACAR, la tomografía computada de alta resolución, el cual va a consistir en utilizar cortes mucho más finos de los usados con una exploración de rutina. Se nos va a indicar el diagnóstico del enfisema, las bronquiectasias, las enfermedades pulmonales difusas, como lo van a ser fibrosis pulmonar, neumonitis, entre otros. Las indicaciones de una tomografía computarizada, entonces enfermedades agudas, carcinomas, nódulos, masas, adenopatías, ensanchamientos del mediastino, derrames persistentes o loculados, tumores pleurales, tumores primarios, abscesos, algún tipo de hernia diafragmática, entre otros. Finalmente, ya culminamos con anatomía, en lo cual pues no voy a ser tan enfático ahorita por cuestión de tiempo, pero sí les aseguro que dentro de esta información están las estructuras principales, como lo es el estómago, el hígado, el vaso, el ángulo esplénico, el diafragma, el lóbulo interior, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, el bronquio principal derecho, las fisuras mayores, el parenquima pulmonar, estructuras lineales ramificadas, las cuales vienen siendo las arterias y las venas, y los bronquios, ¿listo? Bien, aquí por su parte, entonces ya lo vemos a modo de comparación, una ventana de mediastino y una ventana de pulmón, ¿vale? Para tener claridad en la diferencia de cómo se ve la una en comparación con la otra. Bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, les recuerdo que todo este material se los va a enviar Rosy, ya la persona encargada de la parte administrativa, ya que ustedes se comunicaron con ellas a través de los diferentes medios de redes sociales. Ella les va a enviar este material, así como cada uno de los certificados. No siendo más, les agradezco por su participación en la noche de hoy, por su tiempo y por su capacitación internacional. Bien, muchas gracias por su confianza. Dios los bendiga. Un abrazo desde el país del mejor café, desde Colombia. Buen viento y buena mar. Les agradezco si por favor me dejan un mensaje en el chat sobre su consideración de la capacitación. ¿Vale? Muchas gracias y feliz noche.
Ya se terminó. Es 1 hora nomás.